Bene, buonasera, benvenuti a... Buenas tardes a todos, bienvenidos a este meeting y bienvenidos a este encuentro con un invitado que nos brinda una ocasión maravillosa esta tarde. El vicario apostólico de Arabia del Norte, Camilo Balín. Lo saludamos con un gran aplauso. Obviamente nos hablará de lo que significa Arabia del Norte. Estamos hablando de una zona que no conocemos muy bien. Es grande 7 veces nuestro país. Seguramente es una zona en la que la vida de los cristianos no es tan simple. No es fácil vivir como cristianos. Monseñor Balín conoce el mundo árabe desde hace casi medio siglo. Nos hablará también de ello. Nos hablará de cómo se ha apasionado a este mundo, a esta cultura. Ha viajado por diferentes países, ha estado diferentes veces en Egipto, Líbano, Sudán. Ha estado ordenado obispo del Kuwait antes y, a continuación, también vicario apostólico de dicha zona, de la que nos hablará también con diferentes matices, porque será igual de importante entender el contexto con sus matices. Y está aquí entre nosotros para contarnos, como dice el título de este encuentro, qué es lo que significa vivir como cristianos en un lugar, en una tierra, en un contexto y una situación en los que es muy difícil profesar la propia fe. A veces parece casi imposible hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que significa vivir como cristianos? Experimentar la fe en esta condición de cristianos. ¿Y qué es lo que significa poder decir al otro que tú eres un bien para mí? Incluso cuando para el otro, repetidas veces o a veces tú eres una presencia incómoda. Una presencia tolerada si todo funciona bien. Y aún así, y entonces, ¿cuál es la posibilidad de permitir a nuestra fe y a nuestra humanidad crecer en una condición de este tipo? ¿Cuál es la posibilidad que el pueblo cristiano y cada uno de nosotros tiene? Hablará de su experiencia en primera persona. Por eso, ¿qué es lo que podemos descubrir de nosotros mismos y de la fe en un lugar y una condición como los países en los que Cristo parece casi algo desconocido, en teoría, pero ahora le pasamos la palabra para que pueda contarnos qué es lo que significa para él vivir como cristianos en esta parte del mundo tan lejana de nosotros. A usted la palabra. Buenas tardes a todos. Queridos amigos, he decidido dirigirme a ustedes con este título de amigos, ya que me parece que esta es la característica, es decir, la amistad, el rasgo principal del carisma que don Giussani recibió por parte de Dios en pro de la Iglesia y en pro del mundo entero. De hecho, ustedes se llaman comunión y liberación. La amistad es el comienzo de la comunión que tiene como consecuencia el hecho de liberar, dar liberación, dar la vida. Por ende, considero que podemos afirmar que comunión y liberación se equivale a comunión y vida. Es un lugar en el que la amistad es un elemento sustantivo. Soy un misionario comboniano, es decir, misionario de por vida, y fue ordenado sacerdote en 1969, hace 47 años. Antes de mi ordenación, los superiores me pidieron dónde pretendía vivir mi vida misionaria y me dieron 3 posibilidades. Y yo escribí como respuesta: primera posibilidad, en los países árabes; segunda, en los países árabes; tercera posibilidad, en los países árabes. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que yo quiero? Pues yo quiero esto, sin más. Ustedes hagan lo que quieran. Y es a raíz de esta elección que yo me encuentro desde hace 47 años en los países árabes.
A través de la interpretación cristiana sabemos que no fue una elección mía, fue solo la aceptación de lo que el Señor, a escondidas de mí, me inspiró, porque esta era su voluntad y Él sabía que era lo máximo para mí, el máximo bien para mí. Estudié árabe, lo profundicé mucho, por 2 años enseñé en Siria y Líbano sin ningún día de vacaciones. Tuve un profesor musulmán que me llevó a enamorarme de este idioma. Después de estos 2 años, ejercí mi ministerio por 24 años en Egipto y 10 en Sudán. Mientras tanto, mis superiores me aconsejaron encarecidamente, o mejor, casi obligado, porque yo no estaba interesado en ello, me aconsejaron a cursar la escuela superior. Llegué en el Golfo en 2015, cuando fue ordenado obispo de Kuwait, y solo en Kuwait. En 2011, la Santa Sede revisó la división de los 2 vicariatos del Golfo y me confió Bahrein, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí. Un vicariato con más de 2 millones de católicos y una superficie de 2.035.149 kilómetros cuadrados, prácticamente 7 veces nuestro país de Italia. Desde hace 11 años me encuentro en este contexto del mundo particular árabe del Golfo. Quisiera decirles por qué es maravilloso vivir ahí, experimentar ahí. El título de vuestro tema de este año, Tú eres un bien para mí. Ante todo, ¿quién es este tú? Planteo esta pregunta porque yo descubro que es un don para mí. Este tú está representado por los 4 países del Golfo de los que soy responsable. Les describiré muy rápidamente cada uno de estos estados y les presentaré también algunas opiniones de tipo social y religioso. Bahrein es un reino, tiene una superficie de 759 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 1.324.000 habitantes, de los que el 54% está representado por personas del extranjero. La religión estatal es el Islam. El país está gobernado por la dinastía suní de los Jalifa. El rey actual es Su Majestad Sheikh Ahmad bin Isa bin Salman Al Khalifa. El descubrimiento del petróleo en 1939 cautivó de forma paulatina un número cada vez mayor de trabajadores y de profesionales del extranjero. El 14 de febrero de 2011, animado por las primaveras árabes, comenzó una insurrección casi por manos de los chiíes. El rey estableció una comisión de investigación con resultados positivos en pro del diálogo. En el mes de enero de 2014, el príncipe tomó la iniciativa de encontrarse con la oposición. Los altibajos del entendimiento siguen siendo presentes hoy en día. Si incluimos también a los extranjeros, los musulmanes en Bahrein son el 70%, los católicos el 8,8%, los protestantes el 4,5%, los ortodoxos el 1% y otros cristianos el 0,2%. De los musulmanes el 70% son chiíes, el 30% son suníes. De los no bahreiníes, la mayoría abrumadora vive en los países del sur y del sudeste asiático, India, Filipinas, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh, etc. Los cristianos que obtuvieron la ciudadanía de Bahrein son cerca de 1.000 personas, entre los cuales yo mismo. El 11 de febrero de 2013, Su Majestad me ofreció el lote para construir una catedral. El 11 de febrero es una fiesta nacional de la Señora de Lourdes. Esta catedral se dedicará a Nuestra Señora de Arabia y el 23 de mayo del mismo año me dieron el pasaporte de Bahrein, como ya mencioné. Un regalo valiosísimo porque me permite viajar en todos los países del Golfo y en todos los países árabes sin ninguna necesidad de visado. Yo soy considerado un ciudadano árabe.
en Bahrein, pero también en Kuwait y en Qatar, llevo siempre el traje talar y el pectoral, sobre todo cuando salgo de casa. Lo que ven es en Bahrein el 1 de enero. Llevo siempre el traje talar por 2 razones. Ante todo, para agradecer por el reconocimiento que se le da a la religión cristiana y para confirmar la libertad de culto que nos permiten, de la que hablaré a continuación más tarde. En segundo lugar, para fomentar a los cristianos a ser fieles a su fe, a su religión. De hecho, es cada vez mayor la tentación de camuflarse o hasta de cambiar religión para ser tratados mejor, y este es un elemento común en todos los países árabes. Puedo decirles que presentándome de forma clara, con mi identidad visible, incluso en mi forma de vestir, yo siempre he sido respetado por todos. La Constitución de Bahrein no prohíbe la conversión de Islam a otra religión. Aún así, una actividad misionaria en este sentido debe ser evitada absolutamente, sobre todo debido a las consecuencias, sobre todo sociales, que se ocasionarían. En 47 años nunca he convertido a ningún musulmán. En este largo plazo, en este periodo, he tenido solo 4 o 5 solicitudes de conversión, pero los primeros 2 eran solo espías encargadas de controlar si yo pretendía convertir a los musulmanes. Los otros estaban interesados en conseguir un pasaporte europeo. Por ende, yo nunca acepté a nadie. Kuwait. Se trata de un emirato y cuenta con una población de 3 millones de habitantes. Esta es la catedral de Kuwait. De ellos, 2 millones son extranjeros en una superficie de 17.818 kilómetros cuadrados, como nuestra región italiana del Lazio. La Constitución declara que Islam es la religión de Estado y que la Sharia es la fuente principal de legislación. Artículo 2. El artículo 29 declara que todos los hombres son iguales en su dignidad humana, en sus derechos públicos y en los deberes ante la ley, sin ninguna distinción de raza, idioma o religión. El artículo 35 declara que el Estado protege el ejercicio de la práctica religiosa de conformidad con las principales tradiciones, con la condición de que esto no menoscabe la orden pública o la moral. El orden público o la moral. Aún así, esta libertad de conciencia no representa la libertad para un musulmán de renunciar a Islam y está prohibido por la ley que un cristiano hable de su fe cristiana a un musulmán. El Emirato de Kuwait está gobernado por el emir Sabah al-Hamad al-Jaber al-Sabah, de dinastía suní. Los chiíes representan el 30% de los kuwaitíes musulmanes y cuentan con 50 escaños en el Parlamento. Los cristianos kuwaitianos son acerca de 200 personas, protestantes y 4 familias católicas. Este grupo, sobre todo los católicos, está destinado a desaparecer de forma paulatina a través de matrimonios y emigraciones. Los cristianos del extranjero son acerca de 450.000, de los que acerca de 350.000 son católicos. Las iglesias reconocidas oficialmente son 7, la católica, anglicana, evangélica, copto-ortodoxa, griego-católica, griego-ortodoxa y armena-ortodoxa. Existen 3 colegios en Kuwait dirigidos por congregaciones religiosas católicas. Es obligatorio enseñar el Islam, pero está prohibido enseñar catequismo a los cristianos. En 2012,
me dijeron que el ministro de Asuntos Islámicos dio su aval a la concesión de un lote de 3.000 metros para la Iglesia Católica. Pero cuando llegó esta noticia al Parlamento, un grupo de fundamentalistas, dirigidos por Usama al-Munawwer, el 16 de febrero propuso una moción en la que se prohibía construir cualquier iglesia nueva y se pedía arrasar aquellas existentes. La razón alegada fue que el profeta Mahoma afirmó que en Golfo debe existir solo una religión. Pero los estudiosos nos dicen que esta afirmación del profeta Mahoma en realidad pertenecía a su coetáneo y competidor Musailam, conocido entre los árabes como al-Nabi al-Kazab, el falso profeta, el que obraba en la zona del actual Harj, a cerca de 100 kilómetros lejos al sur de Riyadh, y él consideraba ser el verdadero profeta, pero no era Mahoma. Hoy este dicho se aplica a las religiones no islámicas. Una delegación entonces partió rumbo a Arabia Saudí, donde el mufti Sharif Abdulaziz ibn Abdullah repitió públicamente las mismas afirmaciones. El periódico The Washington Times, el viernes 16 de marzo de 2012, comentó, y cito: «Si el Papa pidiese la destrucción de todas las mezquitas en Europa, entonces se ocasionaría una guerra y una matanza en todas las calles de Oriente Medio y del Golfo y en muchos otros países del mundo». Pero cuando el jefe más influyente del mundo musulmán promulga una declaración, la declaración de destruir las iglesias cristianas, entonces vemos que hay un silencio universal. Fin de la cita. Pero pese a estas declaraciones, nada cambió. Todo lo contrario, en enero de 2016 pudimos renovar sin ningún problema el alquiler del lote en el que desde hace 55 años surge la catedral. Nos concedieron otros 10 años. Pese que lo hubiese pedido hasta el Papa Benedicto XVI, con ocasión de la audiencia en el Emiro del Kuwait, todavía hoy no existe una posibilidad concreta de contar con un lote para construir otra iglesia, que necesitamos mucho. En el mes de diciembre de 2013, el parlamentario Hamdan al-Azmi pidió eliminar las celebraciones navideñas en todo Kuwait, afirmando que estas son una toma de pelo de la cultura islámica, y afirmó, cito: «Permitir actividades ajenas a nuestra sociedad islámica es algo ridículo y es una ofensa a nuestras enseñanzas religiosas». Fin de la cita. Además, alegó que estas celebraciones son, y cito, inadecuadas en un Estado islámico, y le pidió a las autoridades públicas que las prohibiesen. Claro, como podíamos esperarnos, no se ha prohibido nada, pero seguramente algún director de los colegios de Italia, por razones diferentes, quizás quisiera hacer lo mismo. Qatar. Se trata de un emirato y cuenta con una población de 1.870.000 habitantes, en una superficie de 11.607 kilómetros cuadrados, un poco más grande de Lazio. Esta es la iglesia de Qatar. Los extranjeros son el 80% de la población. Los cristianos son 13,8%, de los que el 10,3% es católico, el 2,7% protestante y el 0,8% ortodoxo. Los hinduistas son el 13,8%, como todos los cristianos unidos.
los budistas 3,1% y otras religiones representan el 1,6%. El artículo 1 de la Constitución de 2004 establece que Qatar es un país árabe independiente. El Islam es su religión y la Sharia es la fuente de su legislación. Fin de la cita. El Emirato del Qatar profesa un Islam según la interpretación wahabita de Arabia Saudí. Por tanto, es imposible que cualquier musulmán en el país renuncie al Islam y se adhiera a otra religión. El Emirato tolera la práctica de profesar religiones no islámicas, sobre todo de los cristianos, que son todos del extranjero. Los católicos representan entre los 200.000 y los 300.000. Qatar es un emirato regido por la familia real Al-Thani, que gobierna el Estado a partir de 1825, cuando empezó a gobernar esta familia. Después del referéndum constitucional de 2003, se convirtió en un emirato constitucional de forma formal, que prevé la elección directa de 30 de los 45 miembros de la Asamblea Consultiva, mientras que 15 miembros son elegidos por el emiro. En 2015, el gobierno dio lotes a diferentes iglesias, poniéndolas todas, una al lado de la otra, en una zona establecida. Estas son la Iglesia Católica, Anglicana, que cuenta con 70 comunidades evangélicas, pentecostales y protestantes, la Iglesia griego-ortodoxa, copto-ortodoxa y 9 iglesias de la India. Además, se le ha concedido un terreno también para la iglesia maronita y otro para una iglesia filipina protestante. Ninguna de estas iglesias tiene el campanario o cruces que sean visibles desde el exterior. La Iglesia Católica, que fue estrenada en 2008, obtuvo un lote muy amplio y contiene 2.800 personas. Esta es bastante pequeña. A lo mejor tenemos una foto de una misa del domingo en Qatar. Esta es una misa dominicana normal que se celebra el viernes. Aquí vemos a filipinos. La misa se celebra a las 7:30 de la mañana. El viernes es el único día en el que la gente podría descansar y vemos que esta iglesia está repleta de gente. Desde hace 12 años se celebra cada año una conferencia acerca del diálogo interreligioso y diferentes personas del mundo entero, famosas, participan en ella. Yo participo en ella siempre, tanto porque me interesa la cuestión como porque yo soy el obispo de Qatar. El director general de este Centro Internacional de Diálogo Interreligioso, que tiene su sede principal en Doha, capital de Qatar, el doctor Ibrahim Al-Nuaimi, en 2014 declaró: nosotros estamos de acuerdo con que estos conflictos no están ocasionados por el hecho que nosotros somos cristianos o musulmanes. El problema es que estos conflictos se ven ocasionados por personas que utilizan la religión de forma negativa para ocasionar conflictos. Arabia Saudí. Aquí no tenemos fotografías. Es un reino, tiene una superficie de 2.004.965 kilómetros cuadrados y tiene una población de 28.083.000 habitantes. Los cristianos representan el 4,4% de la población total, los católicos el 3,8%, los protestantes el 0,4% y los ortodoxos el 0,2%. El Islam wahabita es algo que impone la poderosa dinastía reinante
y no hay ningún lugar para otros cultos en la vida religiosa de Arabia Saudí. El reino no tiene una constitución suya y la función de la ley se la entrega toda al Corán. La Sunna, es decir, la tradición islámica, tiene una gran importancia en la formulación y en la implementación de las leyes del país. La vida política, social y personal está entera y completamente sujeta a las reglas de la Sharia, que es la ley islámica, según la interpretación Hanbali, que es la más estricta de las cuatro filosofías legales reconocidas por el Islam suní. El Islam suní es la única religión autorizada en el país y ninguna otra religión está permitida tampoco en lo privado. Y esto ocasiona grandes problemas en el país, en el que viven más de 1,5 millones de católicos y también otros cristianos no católicos, que son todos extranjeros y que no tienen lugares para su religión, para su culto. Y la razón es que toda Arabia Saudí es como si fuera una gran mezquita y por esto ningún lugar de culto de otras religiones se puede construir en este territorio y no se puede enterrar a ninguna persona que no sea musulmana en Arabia Saudí y por esto hay que enviarla a su país de origen. El rey anterior, Abdullah bin Abdulaziz, había permitido que los cristianos se reunieran en las casas privadas. Pero, ¿esto qué quiere decir? En Arabia Saudí existe el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Y tiene la responsabilidad de vigilar y, en su caso, implementar las reglas islámicas. Este comité tiene una policía religiosa suya que se llama Mutawa y esta policía exige respeto de los preceptos religiosos como por ejemplo el ayuno a lo largo de Ramadán, que incluso los que no son musulmanes tienen que respetar en lo público. Esta policía religiosa permite que tan solo una familia o como máximo 2 se puedan reunir para rezar juntas. Pero ya si son más de 2 familias, esto no se puede aceptar porque se convertiría en una iglesia y no se puede construir una iglesia dentro de la gran mezquita que está representada por toda Arabia Saudí. Sin embargo, recientemente los poderes de la policía religiosa se redujeron. Por ejemplo, si hay una infracción de la ley islámica, como por ejemplo descubrir que algunos cristianos están celebrando misa, la policía religiosa ya no tiene el poder de detener a las personas, sino que puede llamar a la policía civil, que es la única que puede detener a los que no han obedecido. Y este cambio, que a nosotros nos parece muy pequeño, en realidad es muy grande si pensamos en la mentalidad que es muy, muy conservadora del pueblo saudí. El 60% de los saudíes están contentos con este sistema muy conservador. Centros de proselitismo islámicos están muy activos para convencer a los extranjeros que residen en Arabia Saudí a convertirse al islamismo. Y si un musulmán se convirtiera a otras religiones, podría incluso tener una sentencia de pena de muerte. En el país no pueden entrar libros u objetos de piedad de cualquier religión, salvo la del Islam suní. Esto, por ejemplo, incluye Biblias, misales, catecismos, rosarios, medallas, cruces, etc. Y al mismo tiempo, el gobierno no quiere que lleguen al país sacerdotes, por esto los cristianos no pueden tener los sacramentos en ese territorio. Recientemente, las aduanas aeroportuales o terrestres están en búsqueda sobre todo de alcohol y drogas. Libros y objetos religiosos no se secuestran si están previstos para un uso personal. Y yo, en mi vida personal, nunca he tenido problemas acerca de esto. Y
me gustaría contarles algo muy pequeño que me pasó. Tenía conmigo los misales en el coche en Arabia Saudí. Los misales para nuestros fieles eran como 6 o 7 volúmenes muy grandes. Y a Nuestra Señora de Arabia le dije, yo solo soy el conductor. Y luego tú tendrás que hacerlo todo cuando llegue a la aduana. Y cuando llegué allí tenía un gran miedo en el corazón porque mi fe no es bastante grande. Y el policía miró dentro del coche y me dijo en un inglés un poco raro, me preguntó, ¿dónde está Ras Rais? Y yo de primeras no entendí y le pregunté, ¿puedes hablarme en árabe? Y luego me repitió la misma frase en árabe y me preguntó, ¿dónde está tu Rolls Royce? Y yo le dije, en 5 minutos va a estar aquí. Y él me dijo, bueno, puedes ir, no hay ningún problema. Y yo entré sin ningún problema. Hay 2 elementos nuevos que pueden ayudar a la sociedad islámica saudí para que tenga una visión más grande de la realidad actual. En 2013 nació en Viena el Centro de Rey Abdullah para el diálogo interreligioso e intercultural, CAICID. Y los países fundadores son Arabia Saudí, que básicamente soporta todos los gastos, España, Austria y el Estado Vaticano, que tiene una función de fundador y observador. En la última reunión del comité consultativo, del que formo parte, perfilamos algunos temas, algunos de los más importantes acerca de los que hay que trabajar, y entre los que se encuentra también la libertad religiosa. Espero que este centro pueda representar un futuro mejor para las próximas generaciones y, sin embargo, no hay que esperarse cambios rápidos. En 2016, por primera vez, el gobierno comunicó su programa económico y el punto de partida para el nuevo desarrollo económico se estableció para el año 2030. Desde ese año va a empezar la Green Card, la carta verde, solo para árabes y musulmanes. Pero estoy convencido de que esta primera fase conllevará a una expansión de la Carta Verde, incluso para otras personas. Por ende, la llegada de muchas otras personas a Arabia Saudí tendrá algunas consecuencias positivas para el paulatino cambio de la sociedad saudí. Después de este análisis de los 4 estados del Vicariado de Arabia del Norte, ahora quisiera hacer hincapié en la situación social de los extranjeros, en el papel que la Iglesia tiene en el Golfo y también cómo está organizada la Iglesia y cómo vive el Evangelio. Primero, situación social de los extranjeros en el Golfo. Después de haber analizado de manera muy breve los puntos principales de los 4 países del Vicariato de Arabia del Norte, me gustaría hacer hincapié en la situación social de los extranjeros en el Golfo. Y voy a citar algunos trozos del libro de Don Francesco Strazzari, Pentecostés en la tierra de Mahoma, ediciones de Oniane, Bolonia. Y empieza la cita. Se calcula que hay más de 15 millones de migrantes en el Golfo, el 86,5% la población en el Qatar, 83,5% en los Emiratos Árabes Unidos, el 39,1% en Bahrein, el 28,4% en Omán, el 27,8% en Arabia Saudí. La mayoría de ellos procede de Filipinas, Bangladesh, Pakistán, la India, Tailandia, Sri Lanka, Indonesia y Yemen. La mayoría no tiene una cultura adecuada. Por ejemplo, muchos no saben ni leer ni escribir y casi la mitad de ellos son mujeres. Dejaron sus países de origen para enviar a las familias el dinero para sobrevivir. Les reclutan a gente sin ningún escrúpulos y también usureros. Hay un complejo sistema de sponsorización
que se dice kafala en árabe, que convierte el trabajador en un esclavo. El visado se concede solo si la persona tiene un sponsor y luego la persona se la entrega a un empleador que hace del obrero lo que quiere e incluso puede quitarle la libertad y puede llegar a encarcelarlo a veces por razones muy pequeñas o por razones fingidas también. La explotación empieza por el reclutamiento que se lleva a cabo en todos los países por parte de agencias y oficinas de empleo que hacen todo lo posible para ganar dinero. Para obtener el visado siempre hay que desembolsar dinero por gastos que en realidad son fingidos. Llegado al aeropuerto del país elegido para trabajar, el obrero se encuentra con el agente de la sponsorización que le quita el pasaporte y le lleva al puesto de trabajo, el labor camp, o en los cuarteles de las compañías. Y como no conoce el árabe, tiene que suscribir un contrato del que no conoce las cláusulas. A veces incluso se firman contratos que prevén trabajos de 7 días sin ningún día de descanso y ni vacaciones. Tampoco el trabajador va a cobrar las horas extras y se le reduce la retribución si llega tarde al lugar de trabajo. Es la trata a todos los niveles la lacra más sobrecogedora en los países del Golfo. Francesco Strazzari, páginas 67-68. Fin de la cita. Los países del Golfo basaron su propia economía en el petróleo y ahora, con la bajada del precio del petróleo, se encuentran en apuros. A muchos extranjeros se les despide de repente y tienen que volver a su país de origen. Los gobiernos debaten acerca de cómo recuperar los gastos. Todos incrementaron el coste de los servicios básicos, como por ejemplo agua, luz, petróleo. Algunos países solo lo incrementaron para los extranjeros, que suelen ser mucho más pobres con respecto a los locales. A veces los parlamentos son ficticios, otras veces trabajan con los fundamentalistas. La democracia concebida en nuestro sentido de participación del pueblo en el gobierno del país es algo muy lejos, que no existe en la mentalidad de los árabes, por lo menos por lo que atañe a los que viven en el Golfo. Por otro lado, si miramos a nuestra Italia, a nuestro país, nos damos cuenta que después de 70 años de la fundación de la República Democrática, la democracia sigue siendo muchas veces desdeñada. Fuerzas centrífugas y grandes individualismos están a la orden del día y la así llamada laicidad, reivindicada por algunos partidos como una criatura suya, no es hija en realidad de ningún partido. Y parece una paradoja, pero en realidad la laicidad tiene su fundamento en las palabras de Jesús Cristo, que dijo que debemos que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y es una lástima que muchos políticos no se dan cuenta. Es una lástima que muchos políticos no se dan cuenta que un día tendrán que rendir cuentas a Dios acerca de cómo ejercieron el oficio de César. Por esto hay que entender que la política puede hacer muy poco si no hay un cambio, si no hay una conversión de los corazones. Y esta es una gracia que hay que suplicar a Dios con la oración. Quizás para los países árabes la solución más práctica resida en el tener como jefe a un dictador sabio. Parece una contradicción in terminis, una contradicción en términos, porque es muy difícil que un verdadero dictador a la vez sea sabio. Pero las primaveras árabes que surgieron a raíz de la voluntad popular fracasaron. Entonces, ¿cuál va a ser el camino árabe para la democracia? No tengo una respuesta para esta pregunta ahora mismo.
Segundo punto, el papel de la Iglesia. Sigue don Francesco Strazzari y empiezo la cita. La Iglesia en el Golfo es una iglesia de migrantes. El clero, los religiosos, las religiosas, los laicos son migrantes y desempeñan un papel meramente religioso en el marco de las parroquias y de los colegios, donde las autoridades estatales lo permiten, y al clero se le otorga el visado tan solo para el servicio en las parroquias. Esto por lo que atañe a Bahrein y Qatar. A los laicos no está permitido ser contratados por la Iglesia, excepción hecha por algunas personas estrechamente conectadas a algunas tareas como conductores, domésticos y personal de seguridad. Todo pivotea alrededor de la parroquia, que se convierte en el centro de algunas importantes actividades. Fin de la cita. Del 23 al 25 de mayo de 2016 tuvo lugar una conferencia en la Iglesia Anglicana de Abu Dhabi acerca de la trata de los migrantes, que fue organizada por el Centro Ecuménico Al-Amana de Omán, y participaron las principales iglesias católicas, protestantes y ortodoxas. Y las iglesias se dieron cuenta que este tipo de ministerio no es algo fácil. Hay que trabajar en la vertiente de las leyes, y también la división de las iglesias puede ocasionar malentendidos, y el control por parte de los gobiernos reduce muchísimo la acción que podría llevarse a cabo, porque no queremos que se creen malentendidos. No hay que olvidarse que se nos da el visado tan solo para el ministerio del culto, entonces tan solo para un trabajo previsto dentro de la iglesia. Un laico que desempeñara este trabajo dentro de la iglesia, a un laico se le considera un empleado de la Iglesia, y entonces es una persona ejecutable porque desempeña un trabajo que no pertenece al culto. Sin embargo, lo que estamos haciendo, podemos seguir haciéndolo para ver de manera responsable si podemos hacer aún más. Es importante seguir haciendo las visitas a las prisiones, a las cárceles, a los hospitales, a los refugios creados por las embajadas para todos los que huyeron de su puesto de trabajo porque maltratados o no pagados desde algunos meses o años. Y también es importante tener una ventanilla en la iglesia para ayudar a los que piden ayuda y preparar también a los laicos que puedan ejercer este ministerio. Pero hay que estar muy atentos acerca de esta última reflexión, como dije antes. Tercer punto, dentro de la Iglesia. Hasta ahora hemos considerado los 4 países del Vicariato de Arabia del Norte en su vertiente política y social, y con alguna referencia también a nuestro ministerio sacerdotal en su conexión con la realidad de dichos países. Y ahora veamos de un poco más cerca la Iglesia como tal, es decir, cómo vive la Iglesia en esos 4 países. Entonces, entramos en la casa de Dios en Arabia del Norte de puntillas porque sabemos que ese pueblo pertenece a Dios, le pertenece a Dios, es una propiedad suya y nosotros somos sus servidores, y ya está. Si tras 47 años sigo estando allí en el mundo árabe, es porque he encontrado en los cristianos y en los musulmanes a hermanos que me acompañan en mi vida. Nunca he tenido ningún problema personal con los musulmanes. Es más, entre ellos he encontrado algunos amigos sinceros y fieles. Y tras 47 años puedo afirmar que es muchísimo más lo que recibí del mundo árabe con respecto a todo lo que yo he dado hasta ahora. Y estoy muy convencido y muy agradecido porque puedo decir con total sinceridad a cualquier hermano árabe o no árabe, le puedo decir: tú eres un bien para mí. Tú has sido un bien para mí durante 47 años y siempre lo serás para toda mi vida.
Nuestros feligreses proceden de muchos países, como ya dije antes. Por ejemplo, en Kuwait celebramos la misa en 6 ritos, es decir, hay distintas modalidades de celebrar la liturgia y de vivir la espiritualidad del Evangelio, que son el siro-malabar, siro-malamánkara, maronita, copto, bizantino, ucraniano y latino. Y este último lo celebramos en 13 idiomas, y todo esto aún teniendo a una sola iglesia. Por esto, nuestro problema principal es cómo crear una iglesia católica y ya está, aún respetando la liturgia de todos los ritos y, en la medida de lo posible, también sus tradiciones. Y cómo no tener 6 iglesias católicas distintas la una junto a la otra. Misas, incluso cotidianas, abarrotadas, son nuestro fenómeno constante. En Kuwait los espacios son los que nos dieron hace 60 años, cuando el número de los católicos era bastante pequeño, pero hoy contamos con 350.000 católicos. Para facilitar el encuentro con los feligreses, que ya tienen horarios bastante difíciles en su trabajo, he quitado los horarios en los que el obispo recibe. Es decir, cada uno puede llegar y hablarme cuando quiera y cuando pueda. En cada parroquia tenemos, además de la iglesia, una capilla para la adoración eucarística perpetua y en el patio una cueva de la Virgen. Y estos 3 lugares están llenos de gente a lo largo de todo el día, todos los días. Por esto, en nuestras parroquias tenemos esa intercesión perpetua, que es algo que pertenece a los monasterios, aunque no tengamos ningún monasterio en nuestro territorio. En casi todas las parroquias incluso hay una vigilia nocturna mensual para toda la noche, y la intercesión perpetua de nuestros La intercesión perpetua de nuestros fieles es nuestra fuerza, pero su compromiso no se ciñe a la oración. Tenemos muchas asociaciones de caridad que soportan, sobre todo en la India, a estudiantes, a orfanatos, parroquias y otros entes. La residencia de nuestros fieles depende de su contrato laboral. Cuando cumplen los 60 años, tienen que dejar el país y volver a su país de origen, a no ser que, entre tanto, no hayan conseguido obtener otra nacionalidad. Por ende, nuestra es una iglesia joven, y entonces es una iglesia muy activa, generosa y vibrante. Nos falta la franja de la juventud, de los jóvenes, de la universidad, por ejemplo, porque las universidades de ese territorio, a esas universidades solo pueden acceder los locales y no los extranjeros. Entonces tenemos una gran población de chicos y jóvenes. El 18 de mayo pasado di la confirmación en Qatar a 280 confirmandos, y luego también esos jóvenes que tienen más de 30 años que vuelven al Golfo para trabajar. El Golfo es una zona de tránsito porque, sea por los estudios universitarios, sea por haber cumplido los 60 años, nuestros fieles nos dejan. Por esto nuestra vocación es el mundo entero. Enviamos a todos los países del mundo una riqueza muchísimo más grande que la exportación de petróleo, porque enviamos a discípulos de Jesucristo, y es nuestra misión ayudarles para que donde lleguen sean luz del mundo y sal de la tierra. El reto al que nos enfrentamos cada día es el de pasar de una espiritualidad de conservación, de una devoción tradicional, a una experiencia profunda de una dulce amistad con Jesús.
Mi regocijo es tan grande cuando encuentro a un cristiano que puede decir con sus palabras: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú solo tienes palabras de vida eterna. Este es el mensaje que nuestros feligreses llevarán al mundo entero. Por esto, nuestra misión es crear el cenáculo de Jesús, donde cada uno recibe el pan de vida para tener la gracia y la fuerza de compartirlo con todos los demás. Y compartirlo con los musulmanes también. Por razones de idioma, mentalidad o de tradición, los extranjeros no crean una comunidad verdadera con los musulmanes, están como separados. Sin embargo, pasa con ellos muchísimas horas cada día a lo largo del trabajo, y son ellos que llevan a cabo el diálogo interreligioso a un nivel sencillo, muy simple. Es un diálogo de la vida, no es entre religiones, sino que es entre las personas. El Islam nació en el Golfo, en Arabia Saudí. Por esto me pregunto, ¿cómo se puede enseñar para que sea visible el amor de Dios para nosotros, cristianos, que se reveló plenamente en Jesús? ¿Cómo se puede enseñar justamente en el corazón del Islam? Yo creo que nuestros fieles fueron enviados por Dios para que fueran su presencia de su amor en el corazón del Islam. Y claro, ellos no están conscientes de eso y llegan al Golfo para buscando condiciones mejores de vida para su familia. Pero yo me doy cuenta que detrás de esta llegada masiva de cristianos al Golfo, un plan de Dios que quiere enseñar su rostro tierno y lleno de amor de Padre a través de la vida de estos cristianos. Por esto, nuestra misión, claro, se encuentra en una zona de tránsito, pero también en una tierra en la que, gracias a los cristianos, se ofrece de manera incesante el amor de Dios a todos, llevando a cabo de esta manera esa hermandad universal que fue el ideal de Charles de Foucault. De esta manera nosotros, los cristianos, trabajamos por la formación de una sociedad, la creación de una sociedad cada vez más humana en el Golfo. Y no podemos solucionar muchos de los problemas sociales, ni tampoco podemos formar parte de las formaciones políticas, pero sí que formamos parte de ese proceso de paz y de convivencia fraternal que se refleja en el propio tejido social y político. El Vicariato Apostólico de Arabia del Norte está dedicado y entregado a la protección de Nuestra Señora de Arabia. Que la Virgen siempre nos ayude a ser el corazón de Dios en el Golfo y en todo el mundo árabe. Gracias. Grazie per il lungo applauso, ma non sono il Papa. Muchas gracias por este aplauso, pero yo no soy el Papa. Gracias a usted, Su Excelencia. Muchísimas gracias. Yo quisiera plantearle alguna pregunta, pero me parece que usted ya ha respondido. Ya nos ha mostrado que esta profunda experiencia de la dulce amistad con Jesús es viva en usted. Nos ha permitido entender el significado del testimonio, aún donde parece posible conseguirlo. Como todos los que están así, yo me he quedado muy golpeado, casi sorprendido por las palabras del Monseñor, porque entiendo que la presencia cristiana
es seguramente algo mucho más grande de lo que yo me imagino. Una presencia cristiana es algo mucho más grande, mucho más extendido con respecto a lo que nosotros pensamos, a las formas que consideramos nosotros, a nuestros esquemas. Es posible vivir así en un lugar en el que tú no puedes ni decir Jesús, como decía, no se puede ni nombrar a Jesús, la palabra Jesús. Y esto significa que la presencia cristiana es algo mucho más grande con respecto a las palabras que no podemos decir o de las obras que no podemos hacer. Es una vida. Es una vida. Podemos ser presente y podemos comunicar nuestra fe simplemente viviendo. Su Excelencia decía anteriormente: mi alegría es inmensa cuando me encuentro con un cristiano que consigue confesar con su vida que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú solo tienes palabras de vida eterna. Y yo me planteo muchas preguntas, porque quizás esto significa que la presencia y la misión son algo mucho más diferente y mucho más grande, más amplio, más profundo con respecto a lo que yo me imagino. Además, me quedo sorprendido por algo más. Me ha sorprendido la referencia que ha hecho con respecto a nuestra vocación de cristianos. Ha dicho, es el mundo entero. En los diferentes países del mundo nosotros mandamos una riqueza mucho más grande que el petróleo porque mandamos a discípulos de Jesús. Y esto me sorprende mucho porque la misión es algo que es mucho más grande, mucho más profundo, agudo. Esto consiste en mucho más grande y agudo con respecto a la conversión de alguien. Esto significa que es algo mucho más grande con respecto a los esquemas y a las medidas del mundo. Quizás tú guardas aquella semilla y esta semilla tendrá sus frutos quizás en otro lado del mundo, cuando Dios quiera y como Él quiera, no como queremos si nos planteamos nosotros. Es una medida diferente, es la medida de Dios. Y responder a esto nos conviene, porque después los frutos los vemos en personas como el Monseñor. Y permítame finalmente subrayar lo último. Yo he visto encarnado en carne y hueso aquello de lo que nos habló el Papa en el mensaje que escuchamos esta mañana, el mensaje del meeting de Rimini. El Papa nos dijo: yo continuamente os hablo de esta palabra que nunca debemos olvidar, nunca debemos cansarnos de repetirla, la palabra diálogo, porque abrirnos a los demás no empobrece nuestra mirada, sino que nos torna más ricos, porque nos lleva a reconocer la verdad del otro. Y añadía, el diálogo está caracterizado por dos cosas: claridad con respecto a nuestra identidad y disponibilidad a ponerse en el pellejo del otro para entender lo que se encuentra bajo la superficie, lo que mueve su corazón, lo que está buscando aquella persona de verdad. Y yo me siento muy agradecido, pero todos nos sentimos así, agradecidos, porque el Monseñor nos está mostrando con su presencia aquí en el meeting qué significa este diálogo del que nos habla el Papa. Y esperemos tener todos esta disponibilidad de corazón para que podamos buscar en el otro, en cualquier condición y situación, qué es lo que se mueve en su corazón, para ver reflejado lo que nosotros deseamos y para poderle decir a todos, incluso en una condición que el Monseñor experimenta desde hace 47 años, como él nos dice, incluso en esta situación poder decir, tú eres un bien para mí. Entonces, gracias de nuevo a su excelencia, Monseñor Camillo Balin. Ya que tenemos algún minuto más, una de las preguntas que quería plantearle, pues quiero planteársela. Antes hablábamos de algo que me parece muy útil e interesante. Me surgió una curiosidad antes y ahora todavía más, es decir, si él en aquella condición se siente libre. ¿Usted se siente libre o le falta algo? Pues no me falta nada. Me siento entera y completamente libre, sobre todo cuando me encontraba en Siria, pero también en Sudán. Desde hace 47 años
me siguen, me controlan, me identifican y aún así no me siento psicológicamente influido, condicionado por nadie. Yo me siento libre como si estuviese en Italia y toda la policía que controla por aquí, por ahí, el teléfono, esto y lo otro, el correo, vale, hace su trabajo, ellos hacen su trabajo y yo hago el mío y todos somos libres. Devo dire che anche questo si vede guardandolo. Y esto lo reconocemos si lo miramos a la cara, seguramente. Entonces, planteémonos esta pregunta. ¿Qué nos puede tornar libres incluso en la condición que nos acaba de describir? Una vez en Sudán un policía me dijo, acabamos de recibir en el gobierno una relación con respecto a ti. Es interesante. ¿Hay algún pecado que yo sé no haber cometido? Y dice, no, sabemos que tú no entras en lo político. Ah, pues está bien. Io ho il sospetto che se stiamo qui ancora un po'. Yo creo que si estamos aquí todavía más, hablará de muchas cosas igual de interesantes, pero desafortunadamente tenemos que clausurar el encuentro. Por tanto, agradecemos de nuevo a Su Excelencia por su testimonio y por la amistad que nos ha demostrado, una amistad con nosotros, pero sobre todo la dulce experiencia de su amistad con Jesús. Mi permetto nel salutarvi, nell'augurarvi. Saludándoles y esperando que pasen un buen meeting, les doy un par de avisos importantes. Ante todo, el hecho que sigue adelante la campaña de recaudación de fondos del meeting, porque fomentados por la experiencia positiva que empezó el año pasado, es una propuesta que volvemos a lanzarle a todos, porque consiste en la construcción de este lugar. Entonces, en los pabellones, en estos días, esta semana, encontrarán diferentes ventanillas en las que podrán hacer donativos. Los donativos se pueden acometer solo en estos lugares, por razones de orden, obviamente. Esto es lo primero que les pido y que todos nosotros nos pedimos, para que un lugar como este pueda seguir adelante. El segundo aviso que quisiera darles es que, como ustedes saben, a las 9:45 de la noche tendremos el espectáculo de estreno del meeting. Allá veremos en carne, hueso y música qué es lo que significa dialogar, qué es lo que pueden hacer de la búsqueda de un bien común entre personas diferentes, porque tendremos a Tosca, Cassis, Tania, Cassis, vienen de mundos diferentes, Siria, Líbano, pero el espectáculo de esta noche merece la pena. Hay que verlo, escucharlo, sobre todo porque encarna y refleja lo que nos hemos contado hoy. Los billetes se venden en la Hall Sud y para aquellos que puedan también se venden en la página web. Gracias de nuevo, buenas noches y buen meeting.